Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Tenemos como invitado a una persona que nos distingue por su conocimiento en las áreas de sociología, economía y un analista profundo de los temas sociales en la República Dominicana. Es sociólogo, graduado, doctor de sociología y educador. Estudió en España, hizo estudios superiores sobre su carrera e imparte tanto materias de sociología como de educación sociológica y geopolítica, materia ligada a la geopolítica. Para nosotros es un inmenso placer tenerlo de nuevo en Momentos de la Historia, ya que en febrero pasado hicimos un programa de mucho interés vinculado a la ocupación, ametrallamiento y muerte de Sagrario Ercilla Díaz, que él narró, explicó, analizó con mucha profundidad, a pesar del escaso tiempo. Fue un gran programa que tuvo una buena aceptación en la teleaudiencia de este programa. Y esta vez nosotros lo traemos como una forma de contribuir a la educación de la gente sobre ese tema de la sociología, que se usa mucho, que se menciona, pero que no necesariamente es manejado a profundidad, con conocimiento. Tú le preguntas a una gente qué es matemática, qué es geografía, qué es historia, qué es álgebra, y un estudiante promedio, joven o adulto, te puede hablar con mucha lucidez del mismo. Sin embargo, dado el hecho de que la sociología es una ciencia mezclada, relacionada con otras corrientes y también tiene vínculo con infinidad de corrientes económicas, sociales, geopolítica misma, y también sobre, digamos, análisis, política. Entonces la sociología es cada vez más usada. Aquí es uno de los países donde en la Universidad Autónoma está instalada desde hace tiempo, y hablar de ella y su evolución y su perspectiva es de algo de mucho interés, y es precisamente una persona indicada, porque tiene una base social creada en su juventud como dirigente estudiantil, como luchador democrático, como un hombre vinculado a sectores de carácter social, de estudio, de análisis de temas diversos. Es el doctor, decíamos, el doctor Celedonio Jiménez Santos, ese invitado, a quien le damos la bienvenida nueva vez en Momentos de la Historia, con un gran sentimiento y con un tema de su especialidad. Esta vez queríamos iniciar, sin nosotros abundar en la introducción, que él nos defina qué es la sociología, cómo surgió, cuáles han sido los más grandes, digamos, aportadores a nivel internacional y la proyección de la misma hasta la actualidad. Muy bien, yo ante todo deseo
darte las gracias por invitarme de nuevo al programa, saludar a la teleaudiencia y con respecto a lo que me plantea, ciertamente esa introducción que tú haces es muy válida. Hay mucho desconocimiento acerca de lo que es la sociología. Hay personas que vinculan el concepto sociología a socialismo, porque en el mismo momento en que surge en el país, algunos de los grandes sociólogos a nivel europeo y latinoamericano siguieron el pensamiento socialista, el pensamiento marxista, pero eso no quiere decir que sea lo mismo socialismo que sociología. Entrando en materia, es decir, respecto a lo que me has preguntado, puedo decir que hay como 90 definiciones de sociología. Sin embargo, me gustaría asumir una que sea lo más clara posible, que sea comprensible, digerible para la audiencia. Y es aquella que nos plantea que la sociología, como tú has dicho, es una disciplina científica que busca establecer las distintas formas de organizaciones sociales que afectan, cómo afectan esas distintas formas de organizaciones sociales, cómo afectan a los grupos de individuos, al conjunto social y hasta el propio individuo. Hoy día se habla de la sociología del individuo, porque ciertamente la sociología también, en la medida en que analiza cómo una determinada estructura social lo afecta, la medida en que se analiza cómo esa estructura afecta el colectivo, está analizando cómo afecta a ese individuo. Y el propósito es sugerir, proponer maneras de organización social que propendan a la calidad humana. Bien sabemos que en la mayoría de nuestros países, en América Latina, tenemos una mala, por no decir muy mala, estructuración social, y por eso tenemos tanta desigualdad, por eso tenemos tanta pobreza. Entonces, justamente la sociología busca señalar eso, cómo la forma en que está organizada la sociedad, la forma en que están establecidas determinadas entidades y organizaciones sociales, eso afecta el interés, afecta la realidad del conjunto social y de los individuos. La sociología originalmente surge en Europa y surge en un contexto sumamente interesante. Es un momento en que se está produciendo la primera revolución industrial en Europa, principalmente, digamos, en Inglaterra, y surge para tratar de dar una explicación intelectual, racional, a las situaciones que vivían grandes conglomerados de Europa, de Francia, de Inglaterra. Si bien la revolución industrial, Alemania, si bien la revolución industrial supuso grandes avances, grandes logros, también supuso explotación, supuso hacinamiento, supuso pobreza, y ese aspecto es justamente el que explica, o una de las explicaciones para el surgimiento a finales del siglo XIX de la sociología. Y específicamente ahí tenemos que hablar de Auguste Comte, francés. Filósofo además. Sí, que fue el primero que definió la sociología, el primero que estableció los límites, el terreno específico de trabajo de la sociología, porque se confundía mucho la sociología con la filosofía.
Los filósofos sociales fueron los primeros que comenzaron a hablar de los temas sociales, de los problemas del ser humano, y entonces por eso había una gran confusión entre el terreno propio de la sociología, que es Augusto Comte, quien lo delimita en primer lugar, y lo que antiguamente hacían los filósofos sociales, que era tratar también en gran medida lo social. Grandes sociólogos, bueno, el primero te he mencionado a Augusto Comte, está Carlos Marx, que es inevitable mencionarlo, un aporte tremendo y majestuoso, 3 tomos acerca del fenómeno del capital, un enciclopedista, jurista, filósofo, sociólogo, economista, etc. Ahí está también Emilio Durkheim, Max Weber, George Simmel, Federico Engels. Federico Engels, principalmente economista, cuando estuvo muy ligado a Marx, sí, pero su fuerte más era la economía. Entonces, estos son personas, sociólogos, estudiosos que hicieron enormes contribuciones al surgimiento y desarrollo de la sociología. Muy bien, ha llenado a plenitud este primer capítulo de este programa interesante, educativo por demás, y que va dirigido a profesionales, estudiantes y gente con inquietudes de carácter social, económico, que a veces requieren, por no haber seguido esta carrera, requieren fortalecimiento de área. Y ese es nuestro papel, porque el papel de la historia no es solamente hablar de epopeya, de personajes, sino también hablar de los diferentes procesos y también sus manifestaciones. Yo te felicito por esa introducción tan profunda, y después vamos a ir detallando los aspectos propios que hemos programado como guión de este interesantísimo programa, que se honra con tu presencia, doctor Celedonio Jiménez Santos. Bien, continuamos con este interesantísimo programa que cuenta con la presencia del sociólogo y educador doctor Celedonio Jiménez Santos, gran amigo, un admirado amigo, un combatiente de siempre y un hombre con inquietudes que lo expresa en su vida práctica, en sus haberes sociales y también en la enseñanza a nivel universitario. Queremos que él entonces nos defina cómo ha incidido en la República Dominicana. Él escribió una obra que en su visita pasada compartimos, pero que no pudimos desarrollar. De ahí surgió la idea de este programa. Entonces, este es un compendio, sociología, sus aportes al desarrollo de la sociedad dominicana, de su autoría. Verdaderamente un libro muy interesante y que define la esencia, hacia dónde camina. Ya él trató en parte eso, pero es muy respetuoso del tiempo y no llegó a desarrollar. Esto ustedes pueden conseguirlo tanto en la Economato de la UAS y en la Escuela de Sociología de la UAS también. Perfecto. Así es que vamos a profundizar en esos aspectos y vamos también a darle su aterrizaje a nivel nacional, cómo comenzó, quiénes se han destacado, quiénes le ejercen y qué papel y aportes ha hecho a la República Dominicana. ¿Cómo no? En este trabajo que acabo de poner en circulación, yo presento
el surgimiento de la sociología en la República Dominicana a partir del 20 de julio de 1962. En los anales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aparece consignado ese acontecimiento. Es un acontecimiento porque se produce inmediatamente después del ajusticiamiento de Trujillo. Bien se conoce los niveles de oscurantismo existentes en la República Dominicana, sobre todo en el orden de las ciencias sociales, de los conocimientos sociales. Pues con este ajusticiamiento, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en combinación con instituciones internacionales, conciben la importancia de fundar, de crear la que será primera escuela de sociología en la República Dominicana. No quiere decir que antes no se hiciera sociología, pero una sociología institucionalizada, académica, no la existía. Antes, el gran Pedro Francisco Bonó, a quien debemos el Día del Sociólogo, 18 de octubre de todos los años se celebra el Día del Sociólogo y las sociólogas dominicanos, habían hecho sociología, pero una sociología empírica, una sociología académica, institucionalizada. Por primera vez inicia con la fundación, con la creación de la Escuela de Sociología en la UAS en 1962. Y hay que decir que en ello jugó un papel estelar alguien que ha fallecido, que falleció hace ya más de una década, el doctor Luis del Castillo Morales, que en realidad era de profesión abogado, pero que tenía muchas inclinaciones por los temas sociales y que ayudó sobremanera a la constitución de la Escuela de Sociología de la UAS. Los primeros profesores no eran sociólogos de origen. De origen. Claro, luego comenzaron a llegar profesionales graduados de sociología, algunos dominicanos, otros no, del exterior, y se incorporaron a la Escuela de Sociología, pero muchos de los profesores iniciales no eran sociólogos propiamente. Más bien eran economistas y todavía historiadores y economistas, así que mismo. La gente le dice sociólogo. Así mismo. Sí. Pero rápidamente la carrera comienza a desarrollarse y claro, tenemos que decir en favor de la UAS que hasta los años finales de los años 60 no aparece ninguna otra institución en que se asuma la constitución de la carrera de sociología. Lo asume luego, a finales de los años 60, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Pero la gran mayoría de sociólogos, hay alrededor, lo establezco en el libro, alrededor de 325 sociólogos graduados en la UAS. Hubo alrededor, porque ya no existe la carrera de sociología en la UNPU, alrededor de unos 30 sociólogos graduados. Y estudiaron más la carrera de sociología, pero no siempre hicieron su tesis. Quiere decir que en el país, graduados de sociología, tenemos, amén de los sociógrafos, tenemos alrededor de unos 400 sociólogos. Ahí hay que, claro, agregar sociólogos que vinieron del exterior con mucho nivel, que ayudaron grandemente a la formación de los jóvenes estudiantes de sociología. Y muchos de ellos con una producción vasta. Es una cuestión que hay que destacar. La sociología se ha caracterizado por una producción teórica sumamente amplia, por una gran producción en términos de investigación. Yo diría que hay alrededor de unos 10, 12 sociólogos importantes con una producción por encima de 10 o 12 textos que son fruto de investigaciones. Yo podría mencionar, a riesgo de caer
En omisión. En omisión, pero podía mencionar, por ejemplo, el caso de Juan Isidro Jiménez Grullón, una producción vasta. El caso de Franklin Franco. Multidisciplinario, porque era abogado, médico, economista, historiador, prolífico, y entonces él incidió grandemente y publicó sobre todo, porque ahí hubo el aspecto político, era principalmente político, entonces a veces tenía mucha polémica, claro. Principalmente con Juan Bosch. Muy ríspida, sus posiciones, muy agresivas. Correcto. Muy crítico. Él concebía la sociología como un instrumento, tal como lo conciben hoy una serie de autores, como una carrera con un paradigma crítico fundamental. Bueno, pues mencionaba a Juan Isidro, Franklin Franco, ahí tengo que mencionar también a Dagoberto Tejeda, tengo que mencionar a José del Castillo, Isis Duarte, fallecida, una vastísima producción, Ramonina Brea, Fran Baez Eber, Wilfredo Lozano, que yo menciono aquí mucho en el libro porque me sirvió de una cierta plataforma. Creo que le hicieron un reconocimiento en la Academia de Historia. Sí, en la Academia de Historia. Con halago y con una obra, porque es que todos tienen también... la sociología se nutre y aporta a la matemática, a las estadísticas, a la historia, a la geopolítica, a todo. Entonces, él no era de la Academia de Historia, pero esta directiva que encabeza Checheco da un palo al asimilar a ese sociólogo historiador y asimilarlo como miembro correspondiente, que es el grado inicial para terminar siendo miembro de número. Es que fíjate una cosa, en la medida en que los fenómenos de la realidad se van tornando complejos, en esa misma medida se hace necesario el fenómeno de la interdisciplinariedad. Es decir, ya hoy un sociólogo o un historiador no puede ser solo sociólogo e historiador, tiene que vincular su disciplina a la economía, a la historia, a la estadística. Y ese es el caso de Wilfredo, que es fundamentalmente y para llegar sociólogo. A conclusiones tiene que utilizar los números, por lo tanto, los grandes filósofos de antes, los grandes historiadores, eran matemáticos, eso no es casual. Así mismo. Se me quedan muchos nombres, ahí está César Pérez, está Carlos Andújar, una gran yo no sé playa. Luis Gómez Pérez llegó porque él es abogado de origen, es un luchador político. Economista brillante. Y economista brillante. Y fue a la Unión Soviética. Impartió también en términos de sociología, pero lo concebimos más dentro de la economía que dentro de la sociología, aunque hizo aporte. Una gran Carlos Dores. Carlos Dores se me quedaba injustamente. Y la misma que a veces la gente nada más la ve desde el punto de vista de análisis impulsivo, pero su compañera de vida que fue... Noris Eusebio. También el caso, son muchos, yo me temo que se me vayan a quedar. Se queda. Irma Nicasio, una gran producción. Entonces, en la medida en que se hacen más complejos y hay un volumen mayor de datos, ya eso no puede ser tratado por una sola disciplina. Entonces tiene que haber un intercambio, una interrelación entre sociólogos, historiadores, antropólogos, economistas, a los fines de ver el fenómeno, al analizar un fenómeno, poder ver las distintas aristas del fenómeno y entonces hacer un enfoque más amplio y completo sobre el particular. Bien, es una definición y un ejemplo tremendo. En breve vamos entonces a hablar de los aportes que se ha hecho en el país con la instalación de esa escuela que surgió en la UAS, se sumó después la UNFO y aún prevalece en la UAS. Tu forma
digamos, iba a decir discursiva, y se puede decir tu exposición, para decirlo más claro, verdaderamente enriquece, educa y permite que uno asimile los propósitos de este libro y los propósitos de este programa. En breve continuamos con el tercer segmento de este programa, que tiene como invitado especial a Celedonio Jiménez Santos, un sociólogo, un educador y un gran amigo y admirado luchador por la libertad, por la justicia social en la República Dominicana. Las últimas 2 semanas, momentos de la historia, todas las entidades democráticas y vinculadas a la historia nacional, nos dedicamos a hacer aportes significativos en torno a los acontecimientos de abril del año 1965 y durante toda la otra semana actividades concernientes a el 14 de junio, el desembarco en Constanza, Maimón, Estero Hondo, sus consecuencias. Y creo que este año hubo más actividades que las que se puedan mencionar. Siempre se han hecho, pero esta vez hubo una integración que es digna de consideración. Todavía el canal también ha tenido una cobertura, la dirección se ha ocupado, y yo aprovecho para darle mis felicitaciones porque ha hecho trabajo extraordinario. De manera que es un hecho trascendente que cala y que explica dicho fenómeno en sectores que requieren conocer las generaciones presentes y futuras esos acontecimientos como este tipo de programas. También la pena por un invitado continuo y que contribuyó mucho a este programa, que ya va por más de 15 años consecutivos, que es el padre Antonio Lluveres. Le decíamos cariñosamente, o le dice, padre Ton, acaba de fallecer. Yo me enteré hoy, y si no lo decía aquí no me iba a sentir conforme con venir a este programa y no rendirle tributo y reconocimiento al padre Ton, un hombre con grandes inquietudes, un académico también, un hombre de comunicación, un educador extraordinario, hombre humilde, miembro de la Sociedad de Jesús, jesuista, en consecuencia, un historiador y al mismo tiempo un hombre extremadamente humilde. Mi reconocimiento al padre Ton Lluveres y con él a la Academia Dominicana de la Historia, a la Sociedad de Jesús y a la Iglesia Católica en la República Dominicana y el mundo. Él estudió en España, también en Italia, y era un hombre que nunca hablaba de su mérito. Dirigió a Radio Santa María y educaba a la población. Te pido que me permita expresar muy brevemente mi pesar por este acontecimiento. Como tú has dicho, un gran educador, llegó a dirigir Fe y Alegría, institución educativa para jóvenes, niños de extracción popular, profesor también a nivel universitario. Es una gran pena, es una gran pérdida para el pueblo dominicano, lo mismo que lo fue, yo diría que los jesuitas han tenido en los últimos meses pérdidas terribles, como fue la muerte del padre Jorge Cela en Cuba, a quien estuvimos ligados la gran mayoría de los sociólogos que he mencionado y muchos de los que no he mencionado, como compañeros, profesores o como estudiantes. Yo fui estudiante de Jorge Cela. Y además era de la Academia de Historia también, y escritor. Y murió hace apenas unos
3, 4, 5 meses, una pérdida considerable para, como decía, los jesuitas de la República Dominicana, que lamentamos y compartimos contigo este pesar. Bien, entonces, siguiendo el programa que va dirigido la sociología como instrumento científico y sus aportes en la investigación y temas sociales, políticos, económicos, históricos. Yo quiero que tú nos digas los aportes, si del segmento pasado quedó algo, lo concluyas y entonces nos digas los aportes que ha habido del año 62 para acá en la República Dominicana al contar con esa corriente y con esa disciplina educativa. Bueno, ciertamente la carrera de sociología ha sido muy bienvenida, inclusive en el conjunto de la sociedad universitaria, la institución universitaria en la República Dominicana. Originalmente surgió en el año 62 y en los años subsiguientes, y había, sobre todo desde el punto de vista político, desde el punto de vista oficial, había muchas aprensiones. Se llegaba a subestimar la sociología como una carrera teoricista, de elucubradores. El propio doctor Balaguer llegó a expresar, tener expresiones despectivas hacia la carrera de sociología. Sin embargo, en la medida en que los sociólogos y las sociólogas, la carrera de sociología fue evidenciando su importancia para el conocimiento de la realidad, en la medida en que aportaba instrumentos para ese conocimiento, en esa misma medida fue creciendo la carrera, fue siendo aceptada y fue incorporada la clase de sociología a muchísimas otras disciplinas sociales. O sea, en antropología, en historia, se mete la sociología a aportar elementos básicos como la cuestión relativa a la teoría, al método, a los instrumentos de recolección de datos, a la formulación de teorías sociales como el funcionalismo, el estructural funcionalismo, el marxismo, la teoría comprensiva. Todo eso contribuyó sobremanera a que la carrera fuera acogida en gran medida, y en ese sentido, pues su contribución fue creciendo permanentemente. Bien, nos queda un cuarto y último segmento. Se ha ido agotando la agenda de manera rápida, sí, sucesiva y bien coordinada y bien expuesta, con esa capacidad de síntesis que tú has logrado fruto de tu estudio y fruto de tu ejercicio. Porque un buen maestro sabe que no puede ser tan extenso que canse a la gente, ni tan sintético que la gente no entienda lo que quiera decir. De manera pues que eso ha quedado de manifiesto, y Celedonio Jiménez Santos nos ha dado una demostración de ello. Nos queda un cuarto segmento y en breve estaremos con él concluyendo este interesante programa que nos honra con su participación. Celedonio, entramos en el cuarto y último segmento de este interesantísimo programa, que a uno le llena de alegría porque es una contribución verdaderamente a la forjación de conceptos, no solamente a jóvenes o estudiantes, sino también a profesionales que no saben distinguir una cosa de la otra. Cierto. Yo mismo me enriquezco tremendamente con humildad. Porque no ha sido, yo he estudiado los segmentos, no soy un economista, pero he estudiado economía,
soy propenso al mercadeo, la historia, a una serie de cosas, pero no, sí, elementos sociológicos los utilizamos, pero de una manera empírica. Sí. Entonces yo me he enriquecido mucho y creo que contribuimos con eso. Yo quiero que tú profundices en el tema y que nos dé las conclusiones esenciales y reflexiones alrededor de esto y la proyección de la carrera como tal en la República Dominicana. La proyección, a mi juicio, es positiva. Lo expresa lo que está ocurriendo en los últimos años en la Escuela de Sociología de la UAS. En la actualidad hay 96 estudiantes de sociología y algunos pueden pensar, pero una cantidad minúscula en comparación con otras carreras. Bueno, históricamente la carrera de sociología no ha sido una carrera de numerosos estudiantes. Bueno, se han graduado, tú has dicho 350. Exactamente. Entonces, sí. Es una buena cantidad. De seguir ya estaremos en 100 y algo en el próximo periodo. Así mismo. Y yo insisto, creo que las gestiones que se han hecho en los últimos años en relación a la Escuela de Sociología están motivando a que más jóvenes se incorporen. En los últimos años se han incorporado numerosos jóvenes con mucho nivel, con mucha calidad. Hace apenas 2 años se presentaron 14 jóvenes graduandos, porque habitualmente se graduaban 3, 4, 5, 6, pero no pasaba de ahí anualmente. En esta última ocasión se graduaron 14 estudiantes con mucho nivel. De modo que yo pienso que las perspectivas son positivas. Alentadoras. Y en relación a las conclusiones que podía yo hacer acá, es que pienso que es muy importante que la opinión pública en la República Dominicana siga recurriendo a los sociólogos para el enfoque de una diversidad de problemas. Yo creo que ahí hay algunas dificultades porque hay personas, periodistas, que creen que un sociólogo es un sabelotodo y te suelen preguntar, llaman a uno para preguntarle cosas que no son realmente propios de la carrera. Pero sin embargo, yo creo que es muy bueno, es una buena señal que los periodistas y la opinión pública en general esté recurriendo a los sociólogos para ver su interpretación de los fenómenos que se dan en la sociedad dominicana. Yo creo que se han hecho contribuciones, por ejemplo, desde el inicio de la carrera, en el orden del desarrollo agrícola, el desarrollo rural, se hicieron grandes contribuciones. En términos de la investigación, del trabajo empírico, ese fue uno de los elementos básicos de esa carrera, el trabajo empírico, se salía todos los sábados a los batalles, a los barrios, a conocer la realidad. Y en ese sentido hay un espíritu en el sociólogo de que no basta la teoría, aunque es fundamental, sino también aportar el componente empírico, los datos, a sus planteamientos, a sus proposiciones. Y yo creo que en ese camino se está, la sociología va avanzando en ese orden, dando opiniones acompañadas de datos. En ese orden creo que el pueblo dominicano debe esperar y estimular lo mejor de la sociología, de los sociólogos y de las sociólogas dominicanos. Qué bien. Y si yo te pidiera una reflexión final, puede ser 1, 2 conceptos, 3, sí, dirigida a los jóvenes con inquietudes, porque, por ejemplo, en el aspecto político, la sociología ha hecho aportes que tú no lo has significado.
pero ha orientado hacia dónde debe dirigirse la política, al margen de que muchos procesos han sido hasta violentos en determinados momentos, pero ya hoy en día no se concibe que una campaña no se dirija con un concepto social y con un concepto analítico, sociológico, hacia dónde debe dirigirse y utilizar las estadísticas para poder hacer análisis y proyecciones. Entonces, que en ese sentido tú no dejes 2 o 3 reflexiones que contribuyan a robustecer este segmento y dar por concluido el programa. Sí, sí, sí. Algunos dicen que la sociología y las ciencias sociales en general están alicaídas. Había un escritor dominicano que hablaba de que los sociólogos han enmudecido. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el problema de que hay una crisis a nivel mundial, yo diría, del pensamiento crítico. Pero a pesar de esa crisis, yo creo que cada vez más personas, no solamente jóvenes, cada vez más personas se van dando cuenta, van colocando la sociología en su lugar y entienden que un enfoque, un proyecto, aun cuando sea de carácter económico, político, necesita el componente sociológico. Cada día hay más conciencia sobre eso y yo creo que eso es muy positivo. De eso nos sentimos muy satisfechos los sociólogos y las sociólogas dominicanos, que somos requeridos por distintos grupos de opinión para ver nuestra consideración. En síntesis, yo lo que plantearía es a nuestros jóvenes, mi exhortación, a que se decidan por una carrera tan importante, tan fundamental, que aun cuando han pasado varios años, ¿verdad? Y no ha tenido ese boom en términos numéricos. Sin embargo, la UAS ha mantenido la carrera de sociología. ¿Por qué? Por la gran importancia en una sociedad como la nuestra, donde hay permanentes problemas sociales, la importancia del análisis sociológico. Es decir, ese es un reconocimiento que hay que hacerle a la UAS. Hay otras universidades que, si la carrera no es rentable, porque no van tantos estudiantes, entonces la eliminan. La UAS ha mantenido la carrera de sociología desde 1962 hasta hoy y yo creo que lo ha hecho de forma muy loable. Muy bien. No sé si tú tienes algún elemento nuevo que aportar. Sí. Si no, nosotros entendemos que ha sido una decisión correcta invitarte a analizar este fenómeno con la profundidad que tú puedes hacerlo y que ha demostrado poder hacer en un lenguaje sencillo, pero con mucho sustento, bueno, digamos, teórico. Bueno, lo que quisiera aprovechar estos minutos finales para exhortar al público en general y sobre todo profesionales del área social a obtener el libro que he producido. Este libro, yo usé una metodología que fue la metodología de la periodización. Hay 4 grandes periodizaciones, es decir, un periodo que va desde la fundación de la carrera hasta 1978, en que accesa al poder el PRD, es decir, vi desde la caída de Trujillo hasta los 12 años de Balaguer. Y luego el ascenso del PRD al poder. Ahí estuvo el gobierno de Antonio Guzmán, gobierno de Jorge Blanco y en alguna medida Jacobo Magluta. Luego viene
el gobierno de... Los 10 años de Balaguer. Los 10 años de Balaguer, nuevamente, que yo caracterizo aquí como la dicta blanda, periodo de la dicta blanda. Y luego vienen prácticamente los 18 años del PLD. Entonces yo justamente lo que hago con esa periodización es establecer qué situaciones se daban en cada uno de esos periodos y en función de la realidad de cada uno de esos periodos, qué produjeron los sociólogos y las sociólogas, qué material, qué temática, qué enfoques produjeron. De modo que ese fue el plan nuestro en este trabajo. Sí, es un trabajo, yo tuve el privilegio de leerlo, estudiarlo en la medida de mi capacidad y creo que es una buena exhortación. Y en cuanto a la participación en este programa, pues solamente me resta agradecer tu presencia, agradecer tus exposiciones sin grandes esfuerzos por el dominio adquirido tanto en la práctica social desde muchachón, desde joven, en la universidad, tu participación activa como dirigente estudiantil, tus estudios en España, no sé si en otro país. La Universidad del País Vasco. País Vasco, sí. Bueno, sí. pero sí, todavía bueno, es parte de España. Sí. Digo todavía porque la aspiración de los vascos y hasta los catalanes independizarse, pero España como nación ha contribuido mucho a la formación de profesionales de como muchos tú. Dominicanos. Y tú eres un ejemplo de ello. Y al mismo tiempo mantiene el grado de accesibilidad y el empeño de contribuir o sea, sin ningún tipo de contratiempo, contribuir a la edificación de los jóvenes, de los profesionales, de las próximas generaciones, con tu experiencia, con tu calidad y con tu profundidad. Entonces, saludarte, felicitarte y desear que pronto podamos compartir un nuevo programa ya con un tema específico en que se pueda utilizar la herramienta de la sociología para hacerlo más comprensible y educativo para la sociedad dominicana. Cierto, hay permanentes problemas sociales en la República Dominicana, permanentes hechos de la realidad que podemos analizarlo desde la perspectiva sociológica, el aporte de la sociología. Exactamente, y no solamente de la historia, de la narración, de la analítica, de lo político, de lo militar, sino que conlleva esto. Entonces necesitamos sociólogos que nutran este programa y tú has sido y eres, digamos, el primer autor que así definido con categoría, digamos, de nivel de graduación sociológica a nivel internacional que hemos podido contar y que esperamos tener en próximas apariciones en momentos Pero de la hay historia. hay muchos compañeros que pueden... Sí. No, somos en eso variables. Fíjate que es difícil que nosotros repitamos programas y que repitamos. Vamos evolucionando, pero tú has sido el primero y podemos contar contigo para que tú hasta recomiendes a otra persona que el otro día me escribía un amigo sociólogo, Cándido Mercedes, me decía, tenemos que participar, hacer que los sociólogos participen, que esa idea... Pero él está siendo muy muy activo, muy participante. De participación. Yo lo conocí en la UAS, en ese periodo de los años 70. Así mismo. Bien, entonces, Celedonio, gracias. Te tiendo la mano con todo el cariño y la satisfacción de haber podido contar contigo en un programa de interés, de educación y tranquilo, que jugará su papel y siempre será bien ponderado, tanto por nosotros como por el público en general. Y a nuestra teleaudiencia, agradecer que nos permitan llegar a sus hogares
con programas de calidad y con invitados de honor que contribuyen a elevar la conciencia nacional. A todos ustedes muchas gracias y cada semana, los sábados, de 3 a 4 de la tarde, en este canal 4 de RD, Momentos de la Historia. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron